Hoy día vamos a responder una pregunta que tengo mucho tiempo meditándola. ¿Es el manga literatura? Este video se puede tomar como la segunda parte de un video que hice hace mucho de por qué leer y por qué cuesta tanto. Siempre que veo un video o que escucho algún podcast, he escuchado cómo el manga lo relacionan o lo homologan con la literatura. Y en este video voy a responder esa pregunta. ¿Es el manga literatura? Pero antes de responder de manera consciente, debemos definir lo que es la literatura y el manga. A grandes rasgos y según también la RAE, la literatura, entre sus distintas acepciones, corresponde a lo que es el arte de la expresión verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura tiene como predominancia la expresión de la palabra. Y ojo, verbal no quiere decir hablado, sino que puede ser hablado o escrito. Por otro lado, el manga es entendido, al igual que el cómics, como una serie de viñetas que cuentan una historia. Entonces, ahora de responder estas dos definiciones, vamos a comprobar si efectivamente el manga es literatura. Primero, aclarar que cómics, manga y novela gráfica van a tomarse todos de la misma manera, simplemente para explicar si estos textos entran dentro de lo que es la literatura. Primero, ¿por qué digo que el cómic no pertenece a la literatura? Tenemos que entender que la literatura, como dije antes, es el arte de la expresión verbal, es decir, lo predominante o lo importante ahí es el uso de la palabra. Y si bien el cómics o el manga utiliza estas palabras, utiliza siempre texto, o la gran mayoría de las veces utiliza texto, siempre va a estar supeditado, es decir, va a estar en base al dibujo en sí, a la imagen que se quiere transmitir. Es por eso que uno puede decir que la literatura es creación, y ahí entra todo tipo de escritura, poema, teatro y otros géneros híbridos, como la crónica o incluso como el cómic y el manga, o eso es lo que se podría decir. Sin embargo, el problema aquí radica en que lo verbal en el cómic, como dije antes, está supeditado a la imagen. Yo puedo tener cómic con palabras e imágenes, puedo tener mangas solo con imágenes, pero no puedo tener mangas únicamente con palabras. La transmisión que produce el cómic a través de las imágenes es como cuando uno ve una pintura. Puede transmitir mucho más, incluso sin transmitir con palabras. Por ejemplo, si yo veo esta viñeta, puedo entender totalmente que me quieren transmitir un sentimiento: desesperación, odio, paz, etc. Y no es necesaria ninguna palabra. A esto me refiero con que la imagen predomina siempre en el cómics. Y por lo mismo, el texto siempre va a ser inferior en grado de importancia en el manga o en el cómic. Siempre va a requerir imagen, pero no siempre va a requerir texto. Alguien podría decir que el cómic o el manga utiliza ciertos elementos de la narración y por lo mismo tiene que ser parte de los textos literarios y en consecuencia parte de la literatura. Pero lo importante aquí es la narración gráfica. Es decir, y como dije antes, el manga se caracteriza o se define por la secuencialidad narrativa a través de imágenes, a través de viñetas. Y en este sentido, el uso del lenguaje, más que un pilar fundamental, es un apoyo incondicional. Y ojo, no estoy diciendo que no importe el texto, lo que estoy diciendo es que no es tan importante como la narración gráfica. El texto es simplemente un recurso narrativo, un recurso para darle más importancia y para darle un mayor entendimiento a las expresiones de los personajes. Y es por lo mismo que se puede decir que el cómics no es literatura, sino que es algo más. Ahora, ¿a qué se debe que siempre se ha tratado el cómics como si fuera literatura? A mi parecer tiene que ver con la necesidad de relacionarlo dentro de librerías o bibliotecas a un género particular, a un género en específico. Si yo voy a una librería, espero también encontrar cómic. Pero ¿a qué se debe esto que relaciona cómic con literatura? Principalmente al nicho tan pequeño que abordaba antiguamente el cómic. Y para venderlo de mejor manera, lo más probable es que alguien haya dicho que el cómics era una especie de dibujo literario o cómic literario. El problema acá es que se subordina uno a otro, es decir, el cómics o el manga se subordina a la literatura y habría que entender este tipo de texto como algo totalmente distinto de literatura. De hecho, es por eso que se le llama el noveno arte, porque no corresponde a una hibridación,
no corresponde a la fusión entre texto e imagen, sino que corresponde principalmente a una nueva categoría artística. Y es por eso que es necesario separar manga, cómic o novela gráfica de literatura. Y esto no quiere decir que uno sea peor que otro o uno sea mejor que otro. En la actualidad, y particularmente estoy hablando del manga en estos momentos, en Japón las ventas de manga son abismalmente mayores que cualquier literatura, que cualquier libro que pueda existir. Entonces, a esto me refiero. No hay que considerar el manga literatura, pero tampoco hay que considerarlo algo menor, un género menor, sino que hay que considerarlo a la par, porque se lo ha ganado y con creces. El cómic y la literatura ya no solo comparten espacio, sino que se ha puesto y ha ido de la mano junto con la literatura. Tenemos obras tan excepcionalmente buenas como Vagabond, como Berserk, o incluso otras obras que han atraído a toda una generación a este mundo, como el caso de Naruto, de Dragon Ball. Aquí en Latinoamérica no hay nadie que no haya visto un capítulo de anime, pero sí hay muchas personas que no han leído un libro en su vida. Lo que hace el manga o lo que hace el cómic es bajar de tal manera, simplificar de tal manera ciertos tópicos literarios o ciertos elementos narrativos que hace mucho más fácil el entendimiento de la lectura. Y esto quiero dejarlo súper claro. Hay gente que piensa que la literatura es mucho mejor que el cómic o el manga, pero que quede claro que necesitan también una capacidad de análisis, un análisis textual, al igual que cualquier obra o cualquier clásico de la literatura universal. Es por eso que los mangakas necesitan la capacidad de transmitir a través de las imágenes y del texto, y necesitan transmitir lo que se quiere expresar. El dibujante debe hacer un análisis textual para poder transcribirlo a imagen. Un mal dibujante se queda en la forma y no logra mostrar el fondo de su dibujo. Su narrativa es mediocre, por muy buenos que sean sus trazos. El buen cómic y el buen manga necesitan su propio estilo, y eso va absolutamente de la mano del dibujo y del texto. El análisis del texto hace que el dibujo se transforme, que brille con luz propia, y es por eso que los principales mangakas tienen un dibujo tan reconocible. Y simplemente colocaré 2 o 3 viñetas que van a estar apareciendo, que aunque yo no diga de qué son o de quién son absolutamente reconocibles. Porque como dije antes, el manga no necesita el texto para transmitirnos lo que quiere. A través de este análisis textual y a través de esta transformación del texto a imagen, el dibujante puede traspasarnos lo que quiere que nosotros entendamos. Entonces, ¿el manga es literatura? No. Y tampoco necesita hacerlo. El manga puede brillar con luz propia. El manga brilla con luz propia. Si bien utiliza recursos narrativos predominantemente de la literatura, no por eso va a ser literatura. No porque ocupe texto va a ser parte de la literatura. Y ni siquiera le hace falta, porque finalmente el noveno arte es eso, un arte aparte. Un arte que puede trascender sin necesidad de vincularse con otro. Pero dime tú, ¿qué piensas? ¿Es el manga literatura? Por tiempo no pude colocar más argumentos. Aunque si crees que estoy equivocado, te leo en los comentarios. Y nos vemos la próxima.